Hombre pierde a su esposa embarazada. 20 años más tarde, ve a una joven idéntica a su esposa. Lo que sucedió después te dejará impactado. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la oficina de Carlos Mendoza, proyectando líneas doradas sobre los planos extendidos en su mesa de dibujo. A sus 32 años, Carlos era uno de los arquitectos más prometedores de la firma Álvarez y Asociados. Su cabello negro, ligeramente despeinado, y sus ojos marrones, enmarcados por gafas de diseñador, reflejaban la intensidad con la que se sumergía en cada proyecto. Miró el reloj de pared, 18:45. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras comenzaba a recoger sus cosas. Laura, su esposa, lo esperaba en casa. Embarazada de 8 meses, Laura era el centro de su universo. Carlos no podía creer la suerte que tenía, un trabajo que amaba, una esposa maravillosa y, en pocas semanas, se convertiría en padre. Mientras guardaba los últimos bocetos en su maletín, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Cariño, ¿puedes pasar por el supermercado de camino a casa? Se me antojaron fresas con crema. Te amo, corazón negro naipes. Carlos sonrió. Los antojos de Laura habían sido una constante durante todo el embarazo y él disfrutaba complaciéndola en cada uno de ellos. Respondió rápidamente, por supuesto, mi amor. Estaré en casa en 1 hora. También te amo. Salió de la oficina, despidiéndose de los pocos colegas que aún quedaban trabajando. El ascensor lo llevó hasta el estacionamiento subterráneo, donde su Mazda 3 azul lo esperaba. El tráfico de la hora pico en la ciudad era intenso, pero Carlos lo manejaba con la paciencia de alguien que tiene algo maravilloso esperándolo en casa. Detuvo el auto frente al supermercado El Ahorro, ubicado en una zona transitada pero no especialmente peligrosa de la ciudad. Eran casi las 19:30 cuando entró al local. Se dirigió directamente a la sección de frutas y verduras, seleccionando cuidadosamente las fresas más rojas y jugosas que pudo encontrar. Luego, pasó por los lácteos para tomar un bote de crema fresca. Mientras hacía fila para pagar, Carlos no pudo evitar notar a un hombre joven, tal vez de unos 25 años, que parecía nervioso y miraba constantemente a su alrededor. Vestía una sudadera con capucha, a pesar del calor de la tarde, y mantenía las manos en los bolsillos. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación de inquietud. Está siendo paranoico, se dijo a sí mismo. Pagó sus compras y salió del supermercado. El cielo ya se había oscurecido, y las farolas de la calle comenzaban a encenderse. Carlos caminó hacia su auto, las bolsas en una mano y las llaves en la otra. Estaba a punto de abrir la puerta del conductor cuando escuchó un grito agudo detrás de él. Se giró rápidamente y vio a una mujer mayor forcejeando con un joven que intentaba arrebatarle el bolso. Con horror, Carlos reconoció al hombre nervioso que había visto dentro del supermercado. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer sus compras y corrió hacia ellos. «Oye. Déjala en paz», gritó Carlos mientras se acercaba. El ladrón, sorprendido por la intervención, soltó el bolso y echó a correr. La mujer, temblando, recogió sus pertenencias del suelo. Carlos se acercó a ella para asegurarse de que estuviera bien. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, colocando una mano sobre su hombro. La mujer asintió, aún conmocionada. «Gracias, joven. Si no hubiera sido por usted». Carlos le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe. ¿Quiere que llame a la policía?». Ella negó con la cabeza. «No, no. Estoy bien. Solo quiero ir a casa». Carlos insistió en acompañarla hasta un taxi, asegurándose de que estuviera segura antes de volver a su auto. Recogió las bolsas del suelo, agradecido de que las fresas y la crema no se hubieran dañado en la caída. Miró su reloj, 20:15. Laura estaría preocupada. Sacó su teléfono para llamarla, pero se dio cuenta de que la batería se había agotado. Maldiciendo por lo bajo, se apresuró a entrar al auto. Fue entonces cuando notó que algo no estaba bien. La puerta del conductor estaba ligeramente entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carlos abrió la puerta por completo. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio al mismo hombre de la sudadera sentado en el asiento del pasajero, apuntándole con una pistola. «Sube al auto y conduce», ordenó el hombre, su voz tensa y nerviosa. Carlos, paralizado por el miedo, no se movió. Su mente corría a 1000 por hora, pensando en Laura, en su bebé por nacer,
en todo lo que podría perder en ese momento. Que subas, maldita sea, gritó el ladrón, agitando el arma. Con las manos temblorosas, Carlos obedeció. Cerró la puerta y puso las manos en el volante, su respiración entrecortada y superficial. ¿Qué quieres?, logró preguntar Carlos, su voz apenas un susurro. Tu dinero, tu auto, todo lo que tengas, respondió el ladrón. Ahora, arranca y conduce. Y ni se te ocurra hacer nada estúpido. Carlos encendió el motor, su mente buscando desesperadamente una salida. Pensó en acelerar y estrellarse contra algo, en saltar del auto en movimiento, en gritar pidiendo ayuda. Pero cada idea parecía más peligrosa que la anterior. Comenzó a conducir, siguiendo las indicaciones del ladrón. Se alejaron del área comercial, internándose en calles menos transitadas. Carlos notó que las manos del hombre temblaban tanto como las suyas. Está drogado, pensó con horror. Después de unos 10 minutos de tensión insoportable, el ladrón ordenó a Carlos que se detuviera en un callejón oscuro. Dame tu billetera, tu reloj y tu teléfono, exigió. Carlos, con movimientos lentos para no alarmar al hombre armado, sacó su billetera del bolsillo trasero y se quitó el reloj, un regalo de Laura por su último aniversario. Mi teléfono está sin batería, dijo, su voz quebrada. El ladrón arrebató las pertenencias de Carlos y las examinó rápidamente. Su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. ¿Esto es todo? ¿Dónde está el resto de tu dinero? Es todo lo que tengo, lo juro, respondió Carlos, el miedo evidente en su voz. El ladrón, cada vez más agitado, comenzó a revisar frenéticamente el auto, manteniendo el arma apuntada hacia Carlos. Mientes. Un tipo como tú debe tener más. En ese momento, el teléfono del ladrón sonó. Maldiciendo, lo sacó de su bolsillo y contestó. Carlos escuchó una voz femenina al otro lado de la línea, sonando angustiada. Te dije que esperaras. Ya voy para allá, gritó el ladrón antes de colgar bruscamente. La situación parecía estar escapando de control. El ladrón, visiblemente alterado, apuntó el arma directamente a la cabeza de Carlos. Sal del auto. Con el corazón latiendo como si fuera a estallar, Carlos abrió lentamente la puerta y salió, levantando las manos. El ladrón salió por el otro lado, rodeó el auto y se acercó a Carlos. Dame las llaves, exigió. Carlos, temblando, sacó las llaves de su bolsillo y se las entregó. Fue en ese momento cuando tomó una decisión desesperada. En un movimiento rápido, intentó arrebatar el arma de las manos del ladrón. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Hubo un forcejeo, un disparo ensordecedor y luego silencio. Carlos sintió un dolor agudo en el hombro y cayó al suelo. El ladrón, presa del pánico, subió al auto y se alejó a toda velocidad, dejando a Carlos sangrando en el callejón. Con la vista nublada por el dolor y el shock, Carlos logró sacar su teléfono. Desesperado, presionó el botón de encendido una y otra vez, rezando para que hubiera algo de batería. Milagrosamente, la pantalla se iluminó. Con dedos temblorosos, marcó el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz calmada. Me han disparado, logró decir Carlos entre jadeos. Estoy en un callejón, no sé dónde. La operadora lo mantuvo en línea mientras rastreaban su ubicación y enviaban una ambulancia. Los minutos que siguieron fueron una nebulosa de dolor y miedo. Carlos solo podía pensar en Laura, en su bebé, en la posibilidad de no volver a verlos. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, Carlos sintió un alivio momentáneo. Pero ese alivio se convirtió en terror cuando su teléfono, con la última chispa de batería, mostró un mensaje de Laura. Carlos, ¿dónde estás? No me siento bien. Creo que el bebé viene. Voy al hospital. El mensaje había sido enviado hace más de una hora. Las luces de la ambulancia iluminaron el callejón. Los paramédicos corrieron hacia Carlos, que yacía semiconsciente en el suelo. Señor, ¿puede oírme?, preguntó uno de ellos mientras comenzaba a examinar la herida. Mi esposa, murmuró Carlos. Está embarazada, hospital. Los paramédicos intercambiaron miradas de preocupación mientras trabajaban para estabilizar a Carlos. Lo subieron a la ambulancia, y mientras se dirigían al hospital, Carlos luchaba por mantenerse consciente, atormentado por la imagen de Laura sola y asustada. En el hospital, el caos reinaba. Carlos fue llevado inmediatamente a cirugía, mientras que en otra ala del edificio, Laura luchaba por dar a luz prematuramente, sin saber que su esposo estaba a solo unos metros de distancia, luchando por su vida. Las horas pasaron en una nebulosa de actividad frenética.
Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, monitores pitaban, y la vida de 3 personas pendía de un hilo. Cuando Carlos finalmente despertó de la anestesia, se encontró en una habitación de hospital, desorientado y adolorido. Un policía estaba sentado junto a su cama, esperando para tomar su declaración. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la puerta se abrió y entró un médico con expresión grave. Señor Mendoza, comenzó el doctor, su voz cargada de pesar. Tengo noticias sobre su esposa y su bebé. El mundo de Carlos se detuvo en ese instante. Pudo ver en los ojos del médico que algo terrible había sucedido. Con el corazón en la garganta, escuchó cómo el estrés del parto prematuro, combinado con una complicación inesperada, había sido demasiado para Laura. Ella había fallecido durante el parto, y el bebé, una niña, no había sobrevivido. El grito desgarrador que salió de la garganta de Carlos resonó por todo el pasillo del hospital. Era un sonido primitivo, lleno de dolor, angustia y una pérdida tan profunda que parecía imposible de soportar. Los días que siguieron fueron un borrón de rostros compasivos, papeleo interminable y una sensación de vacío que amenazaba con consumirlo todo. Carlos se movía como un autómata, incapaz de procesar la magnitud de su pérdida. El funeral fue una pesadilla surrealista. 2 ataúdes, uno grande y uno pequeño, descendiendo a la tierra. Carlos permaneció de pie, inmóvil, mientras familiares y amigos lloraban a su alrededor. No tenía más lágrimas que derramar, se sentía hueco, como si su alma hubiera sido enterrada junto con Laura y su hija no nacida. En los meses que siguieron, Carlos se hundió en una espiral de depresión y autodestrucción. Dejó su trabajo, incapaz de concentrarse en nada que no fuera su dolor. Las noches las pasaba ahogando sus penas en alcohol, reviviendo una y otra vez los eventos de aquella fatídica noche, torturándose con ¿y si hubiera llegado a casa a tiempo? ¿Y si no hubiera intervenido en el robo frente al supermercado? ¿Y si hubiera sido más rápido, más fuerte, más inteligente? Las preguntas lo atormentaban, robándole el sueño y cualquier posibilidad de paz. Su familia y amigos intentaron ayudarlo, pero Carlos los alejó a todos. No podía soportar la compasión en sus ojos, el constante recordatorio de todo lo que había perdido. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar gris y deprimente que reflejaba perfectamente su estado de ánimo. Las pesadillas eran constantes. Cada noche, Carlos revivía el momento del disparo, pero en sus sueños, era Laura quien recibía la bala. La veía caer una y otra vez, impotente para salvarla. Despertaba gritando, empapado en sudor frío, solo para enfrentarse a la cruel realidad de que la pesadilla de su vida era aún peor. El caso judicial contra el ladrón, que eventualmente fue capturado, no trajo ningún consuelo. Carlos asistió al juicio con una mezcla de rabia y apatía. Vio al hombre que había destruido su vida, ahora sobrio y aparentemente arrepentido, pedir clemencia al juez. La sentencia de 25 años de prisión sonó hueca en los oídos de Carlos. Ningún castigo podría devolverle a Laura y a su hija. Salió del juzgado sintiéndose más vacío que nunca. Los reporteros lo acosaban, buscando una declaración, una reacción, algo que pudieran usar en sus historias sensacionalistas. Carlos los ignoró, su rostro una máscara de dolor petrificado. Los meses se convirtieron en años, y Carlos se hundió cada vez más en el abismo de su dolor. Perdió su trabajo en la firma de arquitectura, su creatividad, antes vibrante, se había secado como una flor sin agua. Los proyectos que alguna vez lo apasionaron ahora le parecían insignificantes y sin sentido. El alcohol se convirtió en su único compañero constante. Comenzó con una copa para dormir, luego 2, hasta que las botellas vacías se acumulaban en cada rincón de su pequeño y desordenado apartamento. Su aspecto, antes impecable, se deterioró rápidamente. Su cabello, ahora largo y descuidado, enmarcaba un rostro demacrado y ojos hundidos que habían perdido todo brillo. Los amigos que intentaron ayudarlo al principio fueron alejándose gradualmente, incapaces de soportar el peso de su dolor y su constante negatividad. Carlos los apartó con crueldad, convencido de que no merecía compasión ni ayuda. En su mente distorsionada por el dolor y el alcohol, creía que merecía sufrir por no haber podido proteger a su familia. Una noche, particularmente oscura, Carlos se encontró al borde del abismo. Sentado en el suelo de su baño, una botella vacía a su lado y una navaja en la mano, contemplaba seriamente poner fin a su sufrimiento. La idea de reunirse con Laura y su hija no nacida era tentadora, una promesa de paz después de años de tormento, pero algo lo detuvo. Quizás fue un último vestigio de esperanza, o tal vez el miedo a lo desconocido.
Con manos temblorosas, dejó caer la navaja y se arrastró hasta su teléfono. En un momento de claridad, marcó el número de una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas. La voz calmada y comprensiva al otro lado de la línea fue como un salvavidas en medio de una tormenta. Durante horas, Carlos habló, lloró y, por primera vez en años, permitió que alguien viera la profundidad de su dolor. La operadora lo escuchó sin juzgar, ofreciendo palabras de aliento y, lo más importante, una razón para vivir un día más. Esa llamada marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, con una resaca brutal y el corazón aún pesado, Carlos tomó la decisión de buscar ayuda profesional. No fue fácil. Cada sesión de terapia era como remover una herida profunda y mal curada. Hablar de Laura, de la noche del asalto, de la hija que nunca conoció, era doloroso más allá de las palabras. Pero poco a poco, semana tras semana, Carlos comenzó a procesar su dolor de una manera más saludable. El camino hacia la recuperación fue largo y lleno de obstáculos. Hubo recaídas, noches en las que el alcohol parecía la única salida, días en los que la culpa amenazaba con ahogarlo. Pero con cada pequeño paso adelante, Carlos encontraba un poco más de fuerza para continuar. Un año después de haber iniciado terapia, Carlos tomó otra decisión crucial: volver a trabajar. No se sentía listo para regresar al mundo de la arquitectura de alto nivel, pero encontró un trabajo como profesor asistente en una universidad local. Enseñar a jóvenes estudiantes sobre los fundamentos del diseño arquitectónico le dio un nuevo propósito, una razón para levantarse cada mañana. El dolor nunca desapareció por completo. Había días en los que el recuerdo de Laura era tan vívido que le cortaba la respiración. Fechas como su aniversario de bodas o el día en que su hija debería haber nacido seguían siendo particularmente difíciles. Pero Carlos aprendió a vivir con su pérdida, a llevar el recuerdo de su familia no como una carga aplastante, sino como una parte integral de quien era. 5 años después de la tragedia, Carlos finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para visitar las tumbas de Laura y su hija. Llevó flores y, por primera vez, habló con ellas en voz alta, compartiendo sus luchas, sus pequeños triunfos y su amor inquebrantable. Las lágrimas que derramó ese día fueron diferentes, no eran solo de dolor, sino también de aceptación y de un amor que trascendía la muerte. A medida que pasaban los años, Carlos se fue reconstruyendo lentamente. Nunca volvió a ser el hombre despreocupado y optimista que era antes de la tragedia, pero encontró una nueva versión de sí mismo, más compasiva, más profunda, marcada por el dolor pero no definida por él. Se dedicó a su trabajo como profesor, encontrando satisfacción en guiar a la siguiente generación de arquitectos. En su tiempo libre, comenzó a colaborar con organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia, compartiendo su historia y ofreciendo esperanza a aquellos que, como él, habían tocado fondo. 10 años después de la noche que cambió su vida, Carlos se encontró de nuevo frente a las tumbas de Laura y su hija. Esta vez, no iba solo. A su lado estaba Ana, una mujer que había conocido en uno de los grupos de apoyo. Ana, que había perdido a su esposo en un accidente de tráfico, entendía el dolor de Carlos de una manera que pocos podían. Su relación había crecido lentamente, construida sobre una base de comprensión mutua y respeto por sus pérdidas respectivas. No era un amor apasionado y arrollador como el que había compartido con Laura, sino algo más tranquilo, más maduro, una compañía reconfortante en un mundo que a veces parecía demasiado cruel. «Hola, mi amor», dijo Carlos suavemente, arrodillándose frente a la lápida de Laura. «Han pasado 10 años, pero te sigo amando cada día. Tú y nuestra pequeña siempre serán una parte de mí». Hizo una pausa, tomando la mano de Ana. Quería que conocieran a Ana. Ella me ha ayudado a encontrar un poco de luz en la oscuridad. Ana se arrodilló junto a Carlos, colocando flores en ambas tumbas. No dijo nada, pero su presencia era un consuelo silencioso. Mientras estaban allí, bajo el sol de la tarde, Carlos reflexionó sobre el largo y doloroso viaje que había recorrido. El dolor nunca desaparecería por completo, y siempre habría una parte de su corazón que pertenecería a Laura y a la hija que nunca conoció. Pero había aprendido a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a encontrar significado en un mundo que una vez pareció vacío. Se levantó lentamente, ayudando a Ana a ponerse de pie. Juntos, caminaron fuera del cementerio, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Carlos sabía que los fantasmas de su pasado siempre estarían con él, pero ya no los temía. Eran parte de su historia, parte de lo que lo había convertido en el hombre que era hoy. Mientras se alejaban, Carlos miró hacia atrás una última vez.
Por un momento, creyó ver la silueta de una mujer con un bebé en brazos, sonriéndole con amor y comprensión. Parpadeó, y la visión desapareció. Pero la sensación de paz que le dejó permaneció con él. Estoy listo, dijo suavemente a Ana, apretando su mano. Y así, Carlos Mendoza dio otro paso adelante en su vida, llevando consigo el amor del pasado y la esperanza del futuro, un hombre transformado por la tragedia pero no vencido por ella. 20 años después, el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Carlos Mendoza, ahora un hombre de 52 años, caminaba lentamente por las calles del centro, su figura encorvada y su andar pesado eran un testimonio de los años difíciles que había vivido. 20 años habían pasado desde aquella noche fatídica en que perdió a Laura y a su hija no nacida. 20 años de dolor, lucha y una recuperación que nunca llegó a completarse del todo. El tiempo había dejado sus marcas en él, su cabello, antes negro como el azabache, estaba ahora salpicado de gris, y profundas arrugas surcaban su rostro, especialmente alrededor de sus ojos, que habían perdido el brillo de la juventud y la esperanza. Carlos se detuvo frente a una licorería, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Hacía años que había dejado el alcohol, pero la tentación nunca desaparecía por completo. Cada día era una batalla, y hoy, el aniversario de la muerte de Laura, la lucha era aún más difícil. Respiró hondo y retiró la mano. No hoy. No volvería a caer en ese abismo. En su lugar, siguió caminando, sus pasos lo llevaron automáticamente hacia el parque donde solía pasear con Laura durante su embarazo. El parque había cambiado poco en las últimas 2 décadas. Los mismos árboles, ahora más altos y frondosos, proyectaban sombras alargadas sobre los senderos. Parejas jóvenes paseaban de la mano, familias jugaban en el césped y ancianos alimentaban a las palomas en los bancos. Carlos se sentía como un fantasma entre ellos, un recordatorio andante de cómo la vida puede cambiar en un instante. Se sentó en un banco solitario, sacando de su bolsillo una fotografía desgastada. En ella, Laura sonreía radiante, su vientre abultado visible bajo un vestido veraniego. Carlos pasó un dedo sobre la imagen, como si pudiera sentir la textura de su piel a través del papel. Te extraño tanto, murmuró, su voz apenas audible. El sol se había puesto completamente, y las farolas del parque comenzaron a encenderse una a una. Carlos sabía que debería volver a casa, a su pequeño apartamento lleno de recuerdos y arrepentimientos. Pero no podía moverse. Este lugar, este banco, era lo más cerca que podía estar de Laura y de la vida que habían soñado juntos. Fue entonces cuando la vio. Al principio, pensó que era un truco de la luz crepuscular, o tal vez su mente cansada jugándole una mala pasada. Pero a medida que la figura se acercaba, Carlos sintió que su corazón se detenía. Era Laura. O al menos, alguien que se parecía increíblemente a ella. La joven, que no podía tener más de 19 o 20 años, caminaba por el sendero con la misma gracia que Carlos recordaba en su esposa. Tenía el mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos verdes brillantes, incluso la forma en que inclinaba la cabeza mientras caminaba era idéntica. Carlos se puso de pie de un salto, la fotografía cayendo olvidada al suelo. Su mente era un torbellino de confusión y shock. ¿Era posible? ¿Podría ser que su hija hubiera sobrevivido de alguna manera? ¿O estaba finalmente perdiendo la cordura? Sin pensarlo, comenzó a seguir a la joven. Mantuvo su distancia, moviéndose entre las sombras de los árboles, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que ella pudiera escucharlo. La chica salió del parque y se dirigió hacia una zona residencial cercana. Carlos la siguió, tropezando ocasionalmente en su prisa por no perderla de vista. Parte de él sabía que lo que estaba haciendo era una locura, que debería detenerse y volver a casa. Pero no podía. La posibilidad, por remota que fuera, de que esta joven pudiera ser su hija era demasiado poderosa para ignorarla. Después de unos 10 minutos de caminata, la chica se detuvo frente a un edificio de apartamentos. Sacó unas llaves de su bolso y abrió la puerta principal. Antes de entrar, miró a su alrededor, como si sintiera que alguien la observaba. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Carlos, quien se había ocultado detrás de un auto estacionado. Ese breve instante de contacto visual fue como un golpe físico para Carlos. Los ojos de la chica eran idénticos a los de Laura, llenos de la misma calidez y vivacidad que él recordaba. Cuando ella desapareció dentro del edificio, Carlos se quedó allí, inmóvil, su mente un caos de emociones y pensamientos contradictorios. Pasaron los minutos, tal vez horas. Carlos no podía moverse.
Se sentó en la acera, su espalda apoyada contra el auto detrás del cual se había escondido. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse lentamente. Había seguido a una extraña. Una joven inocente que probablemente ahora se sentía asustada e insegura en su propio vecindario. La vergüenza y el disgusto consigo mismo lo inundaron. ¿En qué se había convertido? Con piernas temblorosas, Carlos finalmente se puso de pie. Necesitaba volver a casa, necesitaba pensar, necesitaba ayuda. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. ¿DR Ramírez? Soy Carlos Mendoza. Yo, creo que necesito una sesión de emergencia. La voz de su antigua terapeuta al otro lado de la línea fue como un bálsamo para su alma atormentada. Acordaron reunirse a primera hora de la mañana siguiente. El camino de regreso a su apartamento fue un borrón. Carlos apenas registró las calles por las que pasaba, su mente reviviendo una y otra vez el rostro de la joven, comparándolo con sus recuerdos de Laura. Una vez en casa, se derrumbó en su viejo sillón, exhausto física y emocionalmente. El apartamento, pequeño y descuidado, era un reflejo de su estado mental. Libros y papeles se apilaban en cada superficie disponible, las paredes estaban desnudas excepto por una solitaria fotografía de Laura colgada sobre la chimenea que nunca usaba. Carlos miró el reloj, 3:24 de la mañana. Sabía que no podría dormir, así que se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió la alacena donde solía guardar sus botellas de alcohol y se quedó mirando el espacio vacío. En su lugar, había una pila de libros de arquitectura y un viejo álbum de fotos. Con manos temblorosas, tomó el álbum y volvió al sillón. Lo abrió, y las imágenes de una vida pasada lo inundaron. Laura en su boda, radiante en su vestido blanco. Laura en la playa, riendo mientras las olas mojaban sus pies. Laura embarazada, acariciando su vientre con una sonrisa serena. Las lágrimas comenzaron a caer, manchando las páginas del álbum. Carlos no intentó contenerlas. Lloró por Laura, por la hija que nunca conoció, por los años perdidos en el alcohol y la depresión, y por la locura que casi cometió esta noche. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, Carlos se levantó, sintiéndose como si hubiera envejecido otros 20 años en una sola noche. Se duchó y se vistió mecánicamente, preparándose para su cita con la doctora Ramírez. El consultorio de la terapeuta estaba exactamente como lo recordaba. Las mismas paredes color crema, los mismos cuadros abstractos, el mismo sofá de cuero donde había pasado incontables horas desentrañando su dolor. La doctora Ramírez, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables, lo recibió con una sonrisa cálida pero preocupada. Carlos, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido? Y así, Carlos comenzó a hablar. Le contó sobre la joven en el parque, sobre cómo la había seguido, sobre la vergüenza y la confusión que sentía. Habló durante lo que parecieron horas, su voz quebrándose ocasionalmente, sus manos retorciéndose en su regazo. La doctora Ramírez escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas ocasionales para guiar la conversación. Cuando Carlos finalmente se quedó en silencio, exhausto por el esfuerzo emocional, ella habló con voz suave pero firme. Carlos, lo que experimentaste anoche fue una crisis desencadenada por el aniversario de tu pérdida. El parecido de esa joven con Laura actuó como un catalizador, trayendo a la superficie emociones y anhelos que has estado reprimiendo durante años. Carlos asintió lentamente, las palabras de la terapeuta confirmando lo que una parte de él ya sabía. Pero seguir a esa joven fue un comportamiento peligroso e inaceptable, continuó la doctora Ramírez. Entiendo el impulso, pero debemos trabajar en estrategias para manejar estos impulsos de una manera saludable. Las siguientes semanas fueron un torbellino de sesiones de terapia intensiva y autorreflexión. Carlos se sumergió en el proceso de sanación con una determinación que no había sentido en años. Retomó viejas técnicas de manejo del estrés, comenzó a meditar, e incluso se unió a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias traumáticas. Pero a pesar de todo su progreso, no podía sacarse de la mente a la joven del parque. Sabía que era irracional, que era imposible que fuera su hija, pero la imagen de su rostro lo perseguía en sus sueños. Un mes después del incidente, Carlos estaba de vuelta en el parque. Esta vez, no estaba allí para recordar, sino como parte de su terapia. La doctora Ramírez le había sugerido que enfrentara el lugar de sus recuerdos y su reciente crisis como una forma de cerrar el ciclo. Se sentó en el mismo banco, respirando profundamente el aire fresco de la mañana.
El parque estaba tranquilo a esta hora temprana, con solo unos pocos corredores y paseantes de perros a la vista. Fue entonces cuando la vio de nuevo. La joven estaba allí, sentada en un banco cercano, leyendo un libro. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez se obligó a permanecer calmado. Recordó las palabras de su terapeuta: observa tus emociones, reconócelas, pero no te dejes llevar por ellas. Respiró hondo varias veces, intentando calmar su mente agitada. Sabía que tenía dos opciones: podía irse y evitar la situación, o podía enfrentarla de una manera saludable y respetuosa. Después de varios minutos de debate interno, Carlos se levantó lentamente y se acercó al banco de la joven. Ella levantó la vista de su libro, una expresión de ligera sorpresa en su rostro. Disculpe, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. Sé que esto puede sonar extraño, pero, ¿puedo hablar con usted un momento? La joven lo miró con cautela, claramente insegura de cómo responder. Carlos se apresuró a continuar. Mi nombre es Carlos Mendoza. Hace un mes, la vi aquí en el parque y, bueno, la seguí hasta su casa. Quiero disculparme por eso. Fue un comportamiento inaceptable y estoy profundamente avergonzado. Los ojos de la joven se abrieron con reconocimiento y un destello de miedo. Se tensó visiblemente, preparándose para huir si era necesario. Espere, por favor, dijo Carlos, manteniendo su distancia para no asustarla más. No estoy aquí para hacerle daño. Solo quiero explicarle y disculparme adecuadamente. Algo en la sinceridad de su voz pareció calmar a la joven. Asintió lentamente, indicándole que continuara. Carlos tomó asiento en el extremo opuesto del banco, respetando el espacio personal de la joven. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. Le habló de Laura, del asalto, de la pérdida de su esposa y su hija no nacida. Le contó sobre los años de depresión y alcoholismo, y cómo había estado luchando por recuperarse. Cuando la vi ese día, continuó, fue como ver a un fantasma. Se parece tanto a mí Laura que, perdí el control. Sé que no es excusa para mi comportamiento, pero quiero que entienda que no soy un acosador o un depredador. Solo soy un hombre roto que cometió un terrible error en un momento de debilidad. La joven lo escuchó en silencio, su expresión cambiando de miedo a comprensión y finalmente a compasión. Me llamo Sofía, dijo finalmente. Lamento mucho su pérdida, señor Mendoza. Debe haber sido terrible para usted. Carlos asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Entiendo por qué hizo lo que hizo, continuó Sofía. No lo justifico, pero lo entiendo. Y agradezco que haya tenido el valor de venir a disculparse. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de los pájaros y el viento en los árboles llenando el espacio entre ellos. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Sofía después de un rato. Carlos asintió. ¿Tiene una foto de su esposa? Con manos temblorosas, Carlos sacó la fotografía desgastada de Laura de su billetera y se la entregó a Sofía. La joven la miró por un largo momento, sus ojos estudiando cada detalle. Es cierto, dijo finalmente. Nos parecemos mucho. Es casi escalofriante. Carlos asintió, incapaz de encontrar palabras. Ver a Sofía sosteniendo la foto de Laura era como ver dos versiones de la misma persona separadas por el tiempo. Sofía le devolvió la fotografía con cuidado. Señor Mendoza, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. Pero necesito que entienda que no soy su hija. No soy Laura. Soy una persona completamente diferente con mi propia vida y mis propias experiencias. Las palabras de Sofía, aunque dichas con gentileza, golpearon a Carlos como un puño en el estómago. Por supuesto que lo sabía racionalmente, pero una parte de él había estado aferrándose a una esperanza irracional. Lo sé, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, y lo siento. Nunca fue mi intención causarte miedo o incomodidad. Sofía sintió una pequeña sonrisa de comprensión en sus labios. Aprecio su honestidad, señor Mendoza. Y admiro su valentía al venir a hablar conmigo y disculparse. No muchas personas lo harían. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la conversación asentándose entre ellos. Finalmente, Sofía habló de nuevo. Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta más? Carlos asintió. ¿Qué está haciendo para cuidar de sí mismo? Me refiero, además de la terapia. La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Hacía mucho tiempo que nadie, aparte de su terapeuta, se preocupaba por su bienestar. Yo, no mucho, la verdad, admitió. Me he estado enfocando en mi trabajo como profesor adjunto en la universidad local, pero fuera de eso, Sofía lo miró pensativamente.
¿Sabe? Hay un centro comunitario cerca de aquí que ofrece clases de arte los fines de semana. Mi madre es voluntaria allí. Tal vez le gustaría probarlo. El arte puede ser muy terapéutico. Carlos parpadeó, sorprendido por la sugerencia. Gracias, Sofía. Lo consideraré. Se despidieron poco después, Sofía con una sonrisa amable y Carlos con una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Mientras la veía alejarse, sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. No era el cierre que había esperado, pero de alguna manera se sentía como un nuevo comienzo. En los días siguientes, Carlos no pudo sacarse de la mente la sugerencia de Sofía. La idea de intentar algo nuevo, algo creativo, era a la vez aterradora y emocionante. Finalmente, un sábado por la mañana, se encontró de pie frente al centro comunitario, reuniendo el coraje para entrar. La clase de arte estaba llena de una mezcla ecléctica de personas, jubilados, estudiantes universitarios, madres con niños pequeños. Carlos se sentó en un rincón, sintiéndose fuera de lugar con su camisa arrugada y su expresión de nerviosismo. La instructora, una mujer de mediana edad con el cabello teñido de un brillante color púrpura, comenzó la clase con un ejercicio simple, dibujar un objeto cotidiano desde diferentes ángulos. Carlos miró el lápiz en su mano, sintiéndose torpe e inseguro. Hacía décadas que no dibujaba nada que no fueran planos arquitectónicos, pero a medida que la clase avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El mundo exterior se desvaneció y Carlos se encontró completamente absorto en la tarea de capturar la forma y las sombras del jarrón frente a él. Por primera vez en años, su mente estaba tranquila, enfocada solo en el presente. Cuando la clase terminó, Carlos miró su dibujo con sorpresa. No era una obra maestra, pero había algo en él, una cierta energía y vida que lo conmovió profundamente. Nada mal para ser tu primera vez, dijo una voz a su lado. Carlos levantó la vista y vio a la instructora sonriéndole. Soy Elena. ¿Volverás la próxima semana? Carlos asintió sin dudarlo. Sí, creo que lo haré. Las semanas siguientes trajeron un cambio gradual pero significativo en la vida de Carlos. Las clases de arte se convirtieron en el punto culminante de su semana. Poco a poco, fue mejorando sus habilidades, experimentando con diferentes medios, carboncillo, acuarelas, incluso escultura en arcilla. Pero más allá de la técnica, Carlos estaba redescubriendo una parte de sí mismo que había estado dormida durante mucho tiempo. El acto de crear, de dar forma a algo con sus propias manos, despertaba en él emociones que había reprimido durante años. Un día, mientras trabajaba en un autorretrato, Carlos se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas caían silenciosamente sobre el papel, mezclándose con la pintura. Elena, que pasaba cerca, se detuvo a su lado. A veces, dijo suavemente, el arte nos permite expresar lo que las palabras no pueden. Carlos asintió, incapaz de hablar. En el lienzo frente a él, vio no solo su rostro actual, marcado por el dolor y los años, sino también destellos del hombre que había sido, y quizás, del hombre que podría llegar a ser. A medida que pasaban los meses, Carlos notó otros cambios en su vida. Comenzó a prestar más atención a su apartamento, limpiándolo y reorganizándolo. Incluso compró algunas plantas, algo que no había hecho desde que vivía con Laura. En la universidad, sus estudiantes notaron un cambio en su forma de enseñar. Había un nuevo entusiasmo en sus clases, una chispa que había estado ausente durante mucho tiempo. Carlos comenzó a incorporar ejercicios de dibujo en sus lecciones de arquitectura, animando a sus alumnos a explorar su creatividad de maneras nuevas e inesperadas. Un día, mientras caminaba por el parque, una actividad que ahora disfrutaba en lugar de temer, Carlos vio a Sofía sentada en un banco, leyendo como la primera vez que la había visto. Por un momento, dudó, pero luego se acercó. Hola, Sofía, dijo suavemente. Ella levantó la vista, una sonrisa de reconocimiento iluminando su rostro. Señor Mendoza, qué sorpresa. ¿Cómo ha estado? Carlos se sentó en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Bien, gracias. De hecho, quería agradecerte. Seguí tu consejo sobre las clases de arte en el centro comunitario. Han cambiado mi vida. Sofía sonrió ampliamente. Me alegro mucho de escuchar eso. ¿Qué tipo de arte estás haciendo? Carlos le contó sobre sus clases, sobre cómo había redescubierto su pasión por el dibujo y la pintura. Mientras hablaba, notó que la tensión que había existido entre ellos en su último encuentro se había disipado.
Sofía lo escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y compartiendo su propia experiencia con el arte. ¿Sabes?, dijo Sofía después de un rato, hay una exposición de arte local el próximo mes en el centro comunitario. ¿Has pensado en presentar alguna de tus obras? Carlos parpadeó sorprendido. La idea no se le había ocurrido. No sé si estoy listo para eso. Sofía lo miró con una mezcla de desafío y aliento. A veces, señor Mendoza, tenemos que empujarnos fuera de nuestra zona de confort para crecer realmente. Las palabras de Sofía resonaron en Carlos durante días. Finalmente, con el aliento de Elena y sus compañeros de clase, decidió presentar una pieza para la exposición. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que Carlos esperaba. Se paró nerviosamente frente a su obra, un tríptico que mostraba 3 autorretratos. El primero lo mostraba como era antes de la tragedia, joven y lleno de esperanza. El segundo retrataba su dolor y desesperación en los años oscuros que siguieron. El tercero, aún en proceso, mostraba al Carlos actual, con cicatrices pero también con una nueva luz en sus ojos. Mientras la gente pasaba y comentaba su obra, Carlos se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía vergüenza al compartir su historia. Cada persona que se detenía a mirar, cada pregunta que respondía, era un paso más en su camino hacia la sanación. En un momento de la noche, vio a Sofía entrar en la galería, acompañada por una mujer mayor que asumió era su madre. Sofía lo vio y le sonrió, acercándose a su exhibición. Señor Mendoza, esto es increíble, dijo, estudiando cada detalle de los retratos. Realmente has capturado tu viaje. La madre de Sofía también se acercó, y Carlos sintió un momento de pánico al ver el parecido entre ella y Laura. Pero respiró hondo, recordando las técnicas que había aprendido en terapia. Usted debe ser el señor Mendoza, dijo la mujer, extendiendo su mano. Soy María, la madre de Sofía. Ella me ha hablado de usted y de su increíble progreso con el arte. Es un placer conocerlo finalmente. Carlos estrechó su mano, sorprendido por la calidez de su saludo. El placer es mío, María. Y gracias, Sofía, por tu aliento. No estaría aquí si no fuera por ti. Mientras conversaban, Carlos se dio cuenta de algo importante. Ya no veía a Sofía como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. En su lugar, la veía como la persona que era, una joven amable que, sin saberlo, le había dado el empujón que necesitaba para comenzar a sanar. Esa noche, después de que la exposición terminó y Carlos regresó a su apartamento, se sentó frente a su caballete. Miró el tercer retrato de su tríptico, el que mostraba su yo actual. Con un pincel en la mano, comenzó a añadir nuevos detalles, una sonrisa más pronunciada, un brillo más fuerte en los ojos. Por primera vez en 20 años, Carlos se permitió pensar en el futuro con esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría días difíciles y recuerdos dolorosos. Pero también sabía que ya no estaba solo en su viaje. Mientras trabajaba en su pintura, Carlos pensó en Laura y en la hija que nunca conoció. Siempre serían una parte de él, un capítulo precioso pero cerrado de su vida. Ahora, con el pincel en la mano y un mundo de posibilidades ante él, Carlos estaba listo para comenzar un nuevo capítulo. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo estrellado. Y en su pequeño apartamento, rodeado de lienzos y pinceles, Carlos Mendoza pintaba su futuro, un trazo a la vez. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas del estudio de Carlos Mendoza, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. A sus 53 años, Carlos había encontrado cierta paz en su vida. Su cabello, ahora completamente gris, enmarcaba un rostro que, aunque marcado por el dolor, mostraba signos de una serenidad duramente ganada. El estudio, antes un simple cuarto de invitados, se había convertido en su santuario. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, algunos terminados, otros en proceso. En un rincón, un caballete sostenía su proyecto actual, un retrato de Laura basado en sus recuerdos y en la vieja fotografía que siempre llevaba consigo. Carlos estaba dando los últimos toques al retrato cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena, su instructora de arte y ahora amiga cercana. Carlos, necesito un favor. ¿Podrías pasar por la galería? Olvidé unos documentos importantes y estoy fuera de la ciudad. La llave está en el lugar de siempre. Sin pensarlo 2 veces, Carlos respondió afirmativamente. La galería se había convertido en su segundo hogar en los últimos años. Después de su exitosa primera exposición, Carlos había continuado creando y exhibiendo su arte, encontrando en ello una forma de procesar su dolor y conectar con otros. Tomó su chaqueta y salió de su apartamento.
El aire fresco de la tarde lo recibió, llevando consigo el aroma de la primavera inminente. Mientras caminaba hacia la galería, Carlos reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. El dolor por la pérdida de Laura y su hija no nacida nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a convivir con él, a integrarlo en su vida de una manera que ya no lo paralizaba. La galería estaba ubicada en una calle tranquila del centro de la ciudad. Carlos encontró la llave escondida en una grieta de la pared lateral, tal como Elena le había indicado. Al entrar, el familiar olor a pintura y madera lo envolvió. Las luces estaban apagadas, y las sombras de las esculturas y cuadros creaban formas extrañas en la penumbra. Carlos se dirigió a la oficina de Elena en la parte trasera de la galería. Encontró los documentos sobre el escritorio y los guardó en su bolso. Estaba a punto de salir cuando escuchó un ruido proveniente de la sala principal. Su corazón se aceleró. ¿Habría alguien más en la galería? ¿Un ladrón, tal vez? Los recuerdos del asalto que había cambiado su vida décadas atrás inundaron su mente, amenazando con paralizarlo. Pero Carlos respiró hondo, recordando las técnicas que había aprendido para manejar su ansiedad. Con pasos cautelosos, se asomó a la sala principal. La tenue luz que se filtraba por las ventanas revelaba una figura moviéndose entre las obras de arte. Carlos entrecerró los ojos, tratando de distinguir los detalles en la penumbra, y entonces, la vio. El mundo pareció detenerse. El aire se escapó de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Laura, no la Laura de sus recuerdos o de sus pinturas, sino Laura como debería verse ahora, en sus 50. Su cabello, una mezcla de castaño y gris, caía sobre sus hombros de la misma manera que Carlos recordaba. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, tenían el mismo brillo que lo había cautivado hace tantos años. Laura, susurró Carlos, su voz apenas audible. La mujer se giró sobresaltada, sus ojos abriéndose con una mezcla de shock y reconocimiento. Carlos, respondió ella, su voz temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Laura estaba muerta. La había perdido hace más de 20 años. Había llorado su muerte, había tocado fondo, había reconstruido su vida desde las cenizas de esa pérdida. Y sin embargo, allí estaba ella, tan real como las pinturas que los rodeaban. Laura dio un paso hacia él, su mano extendida como si quisiera tocarlo para asegurarse de que era real. Carlos, yo, no puedo creerlo. ¿Cómo? Las piernas de Carlos cedieron. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Su respiración se volvió errática, y el mundo comenzó a girar a su alrededor. Laura se arrodilló frente a él, la preocupación evidente en su rostro. Carlos, respira. Por favor, respira conmigo. Con gentileza, tomó la mano de Carlos y la colocó sobre su propio pecho. Siente mi respiración. Inhala, exhala, eso es. Poco a poco, la respiración de Carlos se normalizó. El contacto con Laura, el calor de su mano, la familiaridad de su voz, todo era abrumadoramente real. No era un fantasma, no era una alucinación. Era ella. ¿Cómo es posible?, logró preguntar Carlos finalmente. Te perdí. Estabas muerta. Laura cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro. Es una larga historia, Carlos. Una historia que he querido contarte durante tanto tiempo. En ese momento, la puerta de la galería se abrió. La luz se encendió, cegándolos momentáneamente. Cuando Carlos pudo enfocar nuevamente, vio a Sofía de pie en la entrada, una expresión de shock en su rostro. Mamá, dijo Sofía, su voz llena de confusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí con el señor Mendoza? El mundo de Carlos se tambaleó nuevamente. ¿Mamá? ¿Sofía era la hija de Laura? Pero eso significaría. Laura se puso de pie lentamente, su mano aún sosteniendo la de Carlos. Sofía, cariño, creo que es hora de que conozcas a tu padre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 20 años de secretos y dolor. Carlos miró a Sofía, realmente la miró, y vio lo que había estado frente a sus ojos todo este tiempo, los rasgos de Laura mezclados con los suyos propios. Yo necesito aire, dijo Carlos, poniéndose de pie con dificultad. Salió tambaleándose de la galería, el fresco aire nocturno golpeando su rostro. Su mente era un torbellino de emociones y preguntas. Laura estaba viva. Sofía era su hija.
20 años de duelo, de culpa, de reconstrucción, ¿qué significaba todo eso ahora? Detrás de él, escuchó los pasos de Laura y Sofía saliendo de la galería. Sabía que tenían que hablar, que había una historia que necesitaba ser contada. Pero en ese momento, parado en la acera bajo el cielo estrellado, Carlos Mendoza se enfrentaba a la realidad de que todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con un profundo suspiro, se giró para enfrentar a las dos mujeres que, sin saberlo, habían definido las últimas 2 décadas de su vida. Era hora de la verdad. La noche había caído sobre la ciudad, las estrellas apenas visibles entre las luces urbanas. Carlos Mendoza se encontraba de pie en la acera frente a la galería, su mundo entero sacudido hasta los cimientos. Detrás de él, Laura y Sofía esperaban en silencio, el peso de 20 años de secretos y mentiras palpable en el aire entre ellos. Carlos se giró lentamente, sus ojos moviéndose de Laura a Sofía y de vuelta. Las similitudes entre madre e hija eran innegables, pero ahora también podía ver claramente los rasgos que Sofía había heredado de él, la forma de su mandíbula, la curva de sus cejas, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba confundida, exactamente como lo hacía él. Creo, dijo Carlos finalmente, su voz ronca por la emoción, que necesitamos hablar. Pero no aquí. No en la calle. Laura asintió, sus ojos nunca dejando el rostro de Carlos. Nuestro apartamento está a unas cuadras de aquí. Si te parece bien. Carlos sintió una punzada en el pecho al escuchar nuestro apartamento. ¿Cuánto de la vida de Laura y Sofía se había perdido? ¿Cuántos momentos, risas, lágrimas había dejado de compartir? Pero asintió, sabiendo que necesitaban un lugar privado para la conversación que estaba por venir. El camino hacia el apartamento fue silencioso y tenso. Carlos caminaba unos pasos detrás de Laura y Sofía, observándolas interactuar en silencio. Notó la manera en que Sofía se inclinaba ligeramente hacia su madre, buscando confort en su presencia. Vio cómo Laura colocaba una mano protectora en la espalda de su hija, gestos pequeños, cotidianos, que hablaban de años de amor y confianza. Años de los que él no había sido parte. El apartamento era acogedor y estaba decorado con un gusto que Carlos reconoció inmediatamente como el de Laura. Fotografías familiares adornaban las paredes, Sofía en diferentes etapas de su vida, desde bebé hasta la joven mujer que era ahora. Laura en lo que parecían ser viajes y celebraciones. Una vida entera capturada en imágenes, una vida de la que Carlos había sido excluido. Se sentaron en la sala de estar, el silencio pesado entre ellos. Carlos en un sillón, Laura y Sofía en el sofá frente a él. Por un momento, nadie supo cómo empezar. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio. Todo este tiempo, dijo, su voz temblorosa, cuando hablabas del señor Mendoza, cuando me contaste su historia, era mi padre. Mi padre, al que creí muerto toda mi vida. Laura tomó la mano de su hija, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, cariño. Sé que esto es un shock para ti. Para todos nosotros. Carlos se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas fuertemente para evitar que temblaran. Laura, dijo, su voz apenas un susurro, necesito saber. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo? Yo te vi, en el hospital. Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una mezcla de dolor y determinación. Esa noche, comenzó, cuando empezó el parto prematuro, estaba aterrada. Sabía que algo no estaba bien. En el hospital, hubo complicaciones. Perdí mucha sangre. Los médicos me dijeron después que mi corazón se detuvo por varios minutos. Carlos sintió que su propio corazón se detenía al escuchar esto. Recordaba vívidamente el momento en que el médico le había dado la noticia de que Laura no había sobrevivido. Laura continuó, su voz quebrándose ocasionalmente. Cuando desperté, días después, no recordaba nada. Ni quién era, ni dónde estaba. Ni siquiera sabía que había estado embarazada. Amnesia, murmuró Carlos, las piezas empezando a encajar en su mente. Laura asintió. Total. Los médicos dijeron que era resultado del trauma y la falta de oxígeno durante el paro cardíaco. Me dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, y que el bebé se detuvo, mirando a Sofía con una mezcla de amor y dolor. Que el bebé también hubiera sobrevivido era aún más milagroso. Sofía, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. Pero, ¿por qué nadie le dijo a mi padre que habíamos sobrevivido? ¿Por qué lo dejaron creer que estábamos muertas? Laura bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro.
Al principio, fue porque yo no podía proporcionar ninguna información. No sabía quién era Carlos, no recordaba estar casada. Y luego qué, presionó Carlos, una mezcla de dolor y enojo en su voz. Y luego tuve miedo, admitió Laura. Cuando empecé a recuperar fragmentos de memoria, meses después, me enteré de lo del asalto. De cómo habías sido herido tratando de protegernos. Y también me enteré de cómo habías caído en la depresión y el alcoholismo después de nuestra supuesta muerte. Carlos sintió como si cada palabra fuera un puñal en su corazón. ¿Así que decidiste no volver? ¿Decidiste dejarme creer que estabas muerta? Laura sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No fue una decisión consciente, Carlos. Al principio, estaba confundida, asustada. Tenía una bebé de la que cuidar y apenas podía recordar quién era yo misma. Y luego, cuando empecé a recordar, me convencí de que sería mejor para ti no saber. Pensé que tal vez, creyéndonos muertas, podría seguir adelante, rehacer tu vida. Mejor para mí, la voz de Carlos se elevó, años de dolor y rabia contenidas saliendo a la superficie. ¿Tienes idea de lo que pasé? De cómo cada día era una lucha para simplemente seguir viviendo. ¿Cómo pude haber estado mejor creyendo que había perdido todo lo que amaba? Sofía intervino, su voz temblorosa pero firme. Papá, ¿puedo llamarte así? Carlos asintió, la palabra, papá, enviando una onda de shock a través de su sistema. Mamá nos contó sobre ti. Sobre cómo eras antes del accidente. Sobre cuánto nos amabas. Crecí sabiendo que mi padre era un hombre maravilloso que había muerto tratando de protegernos. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Te dijo que estaba muerto? Laura intervino rápidamente. No, no exactamente. Le dije que no sabíamos qué había sido de ti después del asalto. Que habías desaparecido y que, con el tiempo, te habían declarado legalmente muerto. Más mentiras, murmuró Carlos, pasándose una mano por el rostro. Lo sé, dijo Laura, su voz cargada de remordimiento. Y lo siento tanto, Carlos. Cada día de estos 20 años he cargado con el peso de esa mentira. Cada vez que veía a Sofía crecer, cada logro, cada momento importante, pensaba en ti y en cómo te estabas perdiendo todo esto. Entonces, ¿por qué no me buscaste?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. ¿Por qué esperar 20 años? Laura tomó una respiración profunda antes de responder. Al principio, fue miedo y confusión. Luego, cuando Sofía era pequeña, me convencí de que era demasiado tarde, que aparecer de repente en tu vida solo causaría más dolor. Y con el tiempo, se volvió cada vez más difícil encontrar el coraje para enfrentar lo que había hecho. Sofía, que había estado escuchando en silencio, habló de nuevo. Pero nos mudamos aquí hace unos años. Y empezaste a hablarme del señor Mendoza, del hombre que habías visto en el parque que se parecía tanto a las fotos de papá. Laura asintió. Cuando te vi ese día en el parque, Carlos, fue como si el tiempo se detuviera. No podía creer que fueras tú. Te veías tan diferente, pero al mismo tiempo, eras inconfundiblemente tú. Quise acercarme, hablarte, pero el miedo me paralizó. Así que enviaste a Sofía, dijo Carlos, las piezas encajando en su mente. No exactamente, corrigió Laura. Le conté a Sofía sobre ti, sobre el hombre que había visto en el parque. Ella, sin que yo lo supiera, decidió buscarte. Sofía asintió. Quería conocerte, saber más sobre ti. Cuando me acerqué a ti en el parque, no sabía que eras mi padre. Solo sabía que eras alguien importante del pasado de mamá. Carlos se levantó de repente, la necesidad de moverse, de hacer algo, abrumándolo. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad nocturna sin realmente verla. Su mente era un torbellino de emociones, dolor, rabia, confusión, y debajo de todo eso, una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. ¿Esperanza? ¿Alegría? 20 años, dijo finalmente, su voz apenas audible. 20 años creyendo que las había perdido. 20 años de dolor, de culpa, de tratar de reconstruir una vida que nunca se sintió completa. Se giró para mirar a Laura y Sofía. ¿Tienen idea de lo que fue para mí? Despertar cada mañana y por un segundo, solo un segundo, olvidar que se habían ido. Y luego recordar y sentir como si las perdiera de nuevo cada día. Laura se levantó, acercándose a Carlos con cautela. Lo siento tanto, Carlos. Sé que no hay palabras que puedan compensar lo que has pasado. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpió Carlos. Ninguno de nosotros puede.
¿Y ahora, qué se supone que hagamos con esto? ¿Cómo se supone que procesemos 20 años de vida separados? Sofía se unió a ellos, sus ojos moviéndose entre sus padres. Tal vez, dijo suavemente, podríamos empezar por conocernos. Realmente conocernos. Sin secretos, sin mentiras. Carlos miró a su hija, realmente la miró. Vio en ella no solo los rasgos físicos que compartían, sino también una fuerza y una compasión que le recordaban a sí mismo cuando era joven, antes de que la tragedia lo cambiara. Me gustaría eso, dijo finalmente. Conocerte, Sofía. Ser tu padre, si me lo permites. Sofía sonrió a través de las lágrimas, y por un momento, Carlos vio a la bebé que creyó haber perdido hace tanto tiempo. Sin pensarlo, abrió sus brazos, y Sofía se fundió en ellos, sollozando suavemente. Laura los observaba, sus propias lágrimas cayendo libremente. Cuando Carlos levantó la mirada hacia ella, vio en sus ojos una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Carlos, dijo Laura suavemente. Pero, ¿crees que podrías, con el tiempo, perdonarme? Carlos sostuvo a su hija con un brazo y extendió el otro hacia Laura. Ella dudó por un momento antes de acercarse, permitiendo que Carlos la envolviera en el abrazo. No sé si puedo perdonar ahora mismo, dijo Carlos, su voz ronca por la emoción. Pero quiero intentarlo. Por Sofía, por nosotros, por la familia que creímos haber perdido. Se quedaron así por un largo momento, los tres abrazados, años de dolor y separación disolviéndose lentamente en la promesa de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron, Carlos se sintió agotado pero extrañamente en paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que procesar, mucho que perdonar, mucho que reconstruir. Pero por primera vez en 20 años sentía que tenía un futuro por el cual vivir. Creo, dijo Carlos, mirando a Laura y Sofía, que tenemos mucho de qué hablar. Muchas historias que compartir. Sofía sintió entusiasmada. Quiero saberlo todo sobre ti, papá. Sobre cómo eras antes, sobre tu vida todos estos años. Laura sonrió suavemente. Yo también, Carlos. Si estás dispuesto a compartirlo. Carlos sintió una oleada de emociones al escuchar a Sofía llamarlo papá y ver la mirada esperanzada en los ojos de Laura. Lo estoy, dijo. Pero también quiero saber todo sobre ustedes. Sobre tu vida, Sofía. Sobre cómo creciste, tus sueños, tus miedos. Quiero conocer a mi hija. Se sentaron de nuevo, esta vez Carlos en el sofá con Sofía, mientras Laura traía café para todos. La noche se extendió ante ellos, llena de historias por contar, de risas y lágrimas por compartir. Carlos les habló de su lucha contra el alcoholismo, de cómo había tocado fondo y encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. Les contó sobre su redescubrimiento del arte, sobre cómo pintar se había convertido en su salvación. Sofía, a su vez, compartió historias de su infancia. Habló de su pasión por la fotografía, de cómo había heredado el amor por el arte de ambos padres sin siquiera saberlo. Les mostró algunos de sus trabajos, y Carlos sintió una oleada de orgullo al ver el talento de su hija. Laura llenó los vacíos, contando cómo habían sobrevivido esos primeros años difíciles, cómo había luchado para criar a Sofía sola mientras lidiaba con su amnesia y la culpa cada vez mayor de mantener a Carlos fuera de sus vidas. Hubo tantas veces en las que casi te busqué, admitió Laura, sus ojos fijos en su taza de café. Especialmente cuando Sofía era pequeña y preguntaba por su padre. Pero el miedo siempre me detenía. Miedo de lo que podrías pensar de mí, miedo de cómo reaccionarías, miedo de que tal vez hubieras seguido adelante y formar parte de tu vida solo causaría más dolor. Carlos asintió lentamente, procesando la información. Entiendo el miedo, Laura. Pero no puedo negar que me duele. Todos estos años, podríamos haber estado juntos, podríamos haber sido una familia. Sofía tomó la mano de su padre. Estamos juntos ahora, papá. Sé que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero tal vez podamos hacer que el futuro cuente. Carlos sintió una oleada de amor por esta joven que acababa de conocer pero que, de alguna manera, siempre había sido parte de él. Tienes razón, Sofía. Y quiero eso más que nada en el mundo. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más ligera. Compartieron anécdotas divertidas, momentos de alegría que habían experimentado por separado pero que ahora podían disfrutar juntos. Carlos se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años, maravillándose de lo fácil que era estar con ellas, a pesar de todo. Cerca de la medianoche, Sofía bostezó, el agotamiento emocional del día finalmente alcanzándola.
Creo que necesito dormir un poco, dijo, frotándose los ojos. Esto ha sido mucho para procesar. Carlos asintió, sintiendo también el peso del día. Debería irme, dijo, poniéndose de pie. Laura y Sofía intercambiaron una mirada. Podrías quedarte, sugirió Laura suavemente. Tenemos un sofá cama en el estudio. Sé que es mucho pedir, pero no quiero que te vayas ahora que te hemos encontrado. Carlos dudó por un momento. Quedarse significaba sumergirse completamente en esta nueva realidad, aceptar que su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una noche. Pero la alternativa, volver a su apartamento vacío, parecía insoportable. Me quedaré, dijo finalmente. Gracias. Mientras Laura preparaba el sofá cama, Sofía abrazó a Carlos una vez más. Buenas noches, papá, dijo, su voz llena de emoción. Estoy tan feliz de que estés aquí. Carlos la abrazó con fuerza, maravillándose de cómo este simple gesto se sentía tan natural y, al mismo tiempo, tan abrumador. Buenas noches, hija, respondió, la palabra aún extraña en su lengua pero increíblemente correcta. Una vez solo en el estudio, Carlos se sentó en el borde del sofá cama, mirando a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Sofía y dibujos que ella había hecho de niña. En un rincón, vio un caballete con un lienzo a medio terminar, un paisaje que reconoció como el parque donde había visto a Sofía por primera vez. El peso de todo lo que había sucedido comenzó a asentarse sobre él. 20 años de dolor y pérdida, y ahora esto, un futuro que nunca creyó posible, una familia que pensó que había perdido para siempre. Las emociones lo abrumaron y, por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió llorar abiertamente. Lloró por el tiempo perdido, por los momentos que nunca recuperaría. Lloró de alegría por haber encontrado a su hija, por tener la oportunidad de ser parte de su vida. Y lloró de confusión, porque a pesar de la felicidad de este reencuentro, el dolor de los últimos 20 años no podía borrarse de la noche a la mañana. No supo cuánto tiempo pasó así, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Cuando finalmente se calmó, se sintió agotado pero extrañamente en paz. Se recostó en el sofá cama, mirando el techo en la oscuridad. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo encajaría en la vida de Sofía y Laura? ¿Podrían realmente construir una relación después de tanto tiempo y tantos secretos? No tenía respuestas para estas preguntas, pero por primera vez en 2 décadas, Carlos se encontró mirando hacia el futuro con esperanza en lugar de temor. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. La puerta del estudio se abrió ligeramente y Laura asomó la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Carlos se incorporó, asintiendo lentamente. Estoy procesando. Es mucho para asimilar. Laura entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se sentó en el borde del sofá cama, manteniendo una distancia respetuosa. Lo sé, dijo. Para mí también lo es. Carlos, sé que te he hecho mucho daño. Sé que mis decisiones han tenido consecuencias que no puedo comenzar a comprender completamente. Y entiendo si no puedes perdonarme. Carlos la miró, realmente la miró por primera vez desde que se habían reencontrado. Vio las líneas de preocupación en su frente, las arrugas alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 20 años. Pero también vio a la mujer que había amado, la madre de su hija, la persona por la que habría dado su vida sin dudarlo. Laura, comenzó, su voz ronca por la emoción, no te voy a mentir. Estoy herido. Estoy enojado. Una parte de mí quiere gritarte, exigirte respuestas, hacerte sentir aunque sea una fracción del dolor que he sentido todos estos años. Laura bajó la mirada, lágrimas formándose en sus ojos. Pero, continuó Carlos, otra parte de mí está increíblemente agradecida. Agradecida de que estés viva, de que Sofía esté viva. Agradecida de tener esta segunda oportunidad que nunca pensé que tendría. Extendió su mano, tomándola de Laura. Ella levantó la mirada, sorprendida por el gesto. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, dijo Carlos suavemente. Pero quiero intentarlo. Por Sofía, por nosotros, por la familia que podríamos ser. Laura apretó su mano, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Gracias, susurró. Sé que no lo merezco, pero gracias por estar dispuesto a intentarlo. Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, el silencio de la noche envolviéndolos. Había tanto más que decir, tanto que resolver, pero por ahora, este pequeño momento de conexión era suficiente. Finalmente, Laura se puso de pie. Deberías descansar, dijo.
Mañana será otro día lleno de emociones, estoy segura. Carlos asintió. Justo cuando Laura estaba a punto de salir de la habitación, la llamó. Laura. Ella se giró, una pregunta en sus ojos. Estoy feliz de que estés viva, dijo simplemente. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Laura. Y yo estoy feliz de haberte encontrado de nuevo, Carlos. Buenas noches. Con eso, salió de la habitación, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Se recostó nuevamente, cerrando los ojos. El agotamiento finalmente lo estaba alcanzando, pero su mente seguía dando vueltas. Pensó en Sofía, en la joven increíble en la que se había convertido. Pensó en Laura, en el dolor y la culpa que debió haber cargado todos estos años. Y pensó en sí mismo, en el hombre que había sido, el hombre en el que se había convertido, y el hombre que podría ser ahora. Mientras se deslizaba hacia el sueño, Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en 20 años, no temía el mañana. No sabía qué traería el futuro, pero sabía que ya no estaría solo para enfrentarlo. El amanecer lo encontró aún dormido, su rostro más relajado de lo que había estado en décadas. En la cocina, Laura y Sofía preparaban el desayuno en silencio, lanzando miradas ocasionales hacia la puerta cerrada del estudio. Una nueva día comenzaba, y con él, la promesa de un nuevo capítulo en la vida de los Mendoza. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también lleno de posibilidades, de amor recuperado y de una familia reunida contra todo pronóstico. Carlos Mendoza, el hombre que había perdido todo y lo había recuperado de la manera más inesperada, dormía pacíficamente, ajeno al aroma del café y al suave murmullo de voces familiares. Por primera vez en 20 años, soñaba con el futuro en lugar de ser atormentado por el pasado. Y así, en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, 3 vidas que habían sido separadas por el destino y las circunstancias comenzaban el largo y complejo proceso de entrelazarse nuevamente. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas, emociones intensas y ajustes constantes, pero también estaría lleno de amor, de perdón y de la alegría de una segunda oportunidad que ninguno de ellos había creído posible.